Continuamos nuestra reflexión sobre el sujeto de la vida espiritual y veamos ahora la segunda parte sobre el espíritu y los sentidos, es decir, la dimensión corporal dentro de la vida espiritual. Hemos ya abordado algunos elementos preliminares a considerar sobre esta realidad del cuerpo, que decíamos que cuando hablamos de la vida espiritual no significa que tenemos que fugarnos del cuerpo o verlo como algo negativo. Ante todo, el hombre no es un fragmento de algo corpóreo, no es que lo corpóreo sea un accidente en nuestra vida, es parte de nuestra identidad. No es que dentro del cuerpo exista una chispa espiritual que tenga que ser liberada, no, al contrario. El mismo cuerpo debe de ayudarnos para encontrar y dar sentido a nuestra experiencia de vida espiritual. No es solamente un estorbo o no es solamente como una especie como de envoltura del alma, ¿no? En donde, pues, ni modo, el alma se tiene que desarrollar con esta envoltura que se carga, que es el cuerpo. No, el mismo cuerpo tiene que ayudarle para poder alcanzar precisamente su experiencia espiritual. Ahora bien, es importante considerar entonces la actividad sensible que puede ayudar precisamente a unirse con Dios. En primer lugar, podemos decir que en la vida espiritual algo que podemos encontrar es el valor de las imágenes como tal. Las imágenes ya nos hablan de entrada de una experiencia espiritual. Nosotros podemos acceder precisamente a una experiencia espiritual gracias a las imágenes. La misma Iglesia ha dado su lugar a las imágenes, que si bien puede haber excesos respecto a las imágenes, tienen un lugar. Y si bien no podríamos decir que hay un estricto uso litúrgico, tiene su lugar dentro de la liturgia, pero no es algo estricto, finalmente ayuda, ¿verdad?, para el culto de las personas y por supuesto para la experiencia de la espiritualidad cristiana. El mismo San Juan Damasceno, que ha abordado precisamente este tema de las imágenes, habla de esta realidad diciendo: por eso no hagas ninguna imagen del Dios invisible, pero cuando veas al incorpóreo hecho hombre, haz la imagen de la forma humana. Cuando el invisible se ha hecho visible en la carne, pinta la semejanza de lo invisible. Cuando lo que no tiene ni cantidad, ni medida, ni figura por la eminencia de su naturaleza, cuando el que estaba en la forma de Dios tomó la forma de un esclavo, y por esta reducción asumió la cantidad, la miseria y los caracteres del cuerpo, pinta entonces en tu tabla y propón a la contemplación a aquel que aceptó ser visto. Expresa su indecible condescendencia, su nacimiento de la Virgen, el bautizo en el Jordán, la transfiguración en el Tabor. Ilustra todo esto por medio de la palabra y de la pintura en los libros y en las tablas de madera. Por lo tanto, ya podemos aquí ver entonces en esta frase la importancia de las imágenes, que en el fondo nos llevan a encontrarnos precisamente con Cristo. Estas imágenes permiten precisamente tratar de entender o tratar de imaginar estos acontecimientos históricos para que puedan justamente servir para la experiencia de oración. De tal manera que entonces los iconos y las imágenes en general deben de servir como este medio, como este canal que llevan para la experiencia de la vida espiritual. Y entonces contemplar las imágenes se requiere del cuerpo, ¿verdad?, los ojos de entrada, ¿no?, para poder, ¿verdad?, realizar un momento de oración. Entonces la misma contemplación de las imágenes nos ayudan a esto y ayudan en un cierto nivel a la adhesión de nuestra fe y para participar vitalmente en la realidad espiritual que ya reflejan las mismas imágenes, los mismos íconos. Por lo tanto, de entrada podemos decir que las imágenes se necesita del cuerpo para poder apreciar las imágenes, sirven para la vida espiritual. Vean, entonces el cuerpo no es un estorbo. Gracias a que tenemos ojos, podemos nosotros penetrar, profundizar en algo y realizar, por supuesto, esto. Podemos realizar la oración y podemos adentrarnos entonces y tener un proceso de vida espiritual. Dentro de más, aparte de la contemplación de iconos, podemos ver en segundo lugar el tema de la oración. La oración necesita forzosamente también del cuerpo. El cuerpo ayuda como tal, ¿no? El cuerpo nos debe de ayudar para la vida de oración. Las mismas posturas ayudan, ¿verdad?, y concentran a la experiencia que debemos de tener dentro de la vida espiritual para poder llegar a la oración. Entonces el cuerpo de entrada nos ayuda y nos hace precisamente esta realidad.
Entonces, con el cuerpo contemplamos imágenes, el mismo cuerpo, la misma postura nos puede ayudar a vivir esta realidad. Pero claro, también esto nos lleva a contemplar que cuando alguien va a hacer, por ejemplo, una oración de meditación, pues uno puede, como dice San Ignacio de Loyola, cuando uno hace oración, puede ir trayendo, ¿verdad?, a la memoria, puede ir visualizando, por ejemplo, una escena evangélica, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy meditando sobre una escena evangélica, un milagro de Jesús, yo puedo ir reconstruyendo mentalmente las imágenes. Es decir, a lo mejor no tengo una imagen del acontecimiento, pero San Ignacio recomienda que yo vaya precisamente generando, que yo vaya construyendo dentro de mi cabeza, dentro de mi mente, yo vaya generando la reconstrucción de la imagen. Entonces, si no está la imagen visual como tal, yo puedo interiormente imaginarme eso y por lo tanto estoy generando una imagen, ¿no? Estoy generando ya algo visible, en que sea en mi mente, pero lo estoy generando. Y eso permite a la vida de oración. Es una oración de tipo mental en la que los sentidos están participando, ¿no? Y San Ignacio, ¿verdad?, recomienda entonces cómo estarán hablando, qué estarán diciendo, cómo están puestos. O sea, la imagen que ayuda para interiorizar y hacer vida de oración. Tal vez ya en un nivel más profundo ya no se requiere este mismo fenómeno, pero de entrada la vida de oración se requiere de las imágenes. Y ello implica entonces el cuerpo, ¿no? Lo corporal, ¿no? Tener presente la imagen. Eso ayuda precisamente al crecimiento dentro de la vida espiritual. El cuerpo, entonces, lejos de ser un estorbo, ayuda, ¿verdad?, para que pueda uno interiorizar y verse en la vida, en la vida de fe y, por lo tanto, en la experiencia espiritual. Ahora bien, obviamente esta sensibilidad, que es fundamental, ayuda y se tiene que ir transformando lentamente, ¿no? La relación de lo sensible con la vida espiritual se plantea, ¿verdad?, no solamente en el uso de imágenes o en el uso de la imaginación, ¿verdad?, para elevar la mente a Dios, sino también implica que esta sensibilidad debe de vivir una transformación espiritual y por lo tanto tener nuevos sentidos que le ayuden al hombre a profundizar, el adentrarse, ¿no? No porque desaparezca lo sensible, sino porque se va adentrando cada vez más a mayor precisión, se va renovando totalmente y va profundizando en nuevas entidades espirituales que se van añadiendo gracias a las virtudes teologales, a los dones del Espíritu Santo, que van transformando precisamente nuestra experiencia espiritual. O sea, cuando uno empieza a interiorizar, poco a poco empiezan a haber otro tipo de elementos, de sentidos espirituales, partiendo, claro, del cuerpo, que con la ayuda de la fe, con la ayuda de los dones de Espíritu, el hombre se va transformando y va adquiriendo otras realidades. Pero ¿en dónde empieza todo? En el cuerpo. Si no fuera por el cuerpo, no podríamos alcanzar esto. Si bien la fe ayuda, las virtudes, los dones, pero se requiere del cuerpo, porque ahí es donde comenzó todo. Y todo el hombre entonces va participando ya en una experiencia espiritual de mayor nivel, de mayor profundidad. Y la unidad del hombre, por lo tanto, va teniendo nuevos aspectos, incluso niveles simbólicos, que ahorita hablaremos brevemente de esta idea, a fin de que el hombre pueda buscar a Dios con todo su ser y quedando transformado por él, porque la experiencia de vida espiritual lo va transformando interiormente y, claro, corporalmente, porque ahí es donde va sintiendo y va viviendo esta realidad. En tercer lugar, cuando hablamos de esta vida espiritual dentro del cuerpo, podemos hablar también de lo que llamaríamos una teología apofática. Es decir, cuando nosotros hablamos de la experiencia de Dios, pues a veces es complicado poder expresar, poder hacer visible esta experiencia. Y a veces tendremos que recurrir precisamente a esta teología en el sentido de decir lo que no es Dios, ¿verdad? Que va más allá de esto. Y de estas ideas, ¿verdad?, para empezar a profundizar dentro de la vida espiritual, ¿verdad?, de la experiencia sensible que tenemos, para empezar a decir Dios no es esto, entonces podemos ir transformando totalmente nuestra vida, nuestra experiencia espiritual. Como diría San Juan de la Cruz, ¿verdad?, si el alma gusta de estarse a solas con atención amorosa a Dios, sin particular consideración, en paz interior y quietud, y descanso y actos y ejercicio de las potencias, memoria, entendimiento y voluntad, ¿no? Entonces aquí lo corpóreo, a lo menos discursivos, que es ir de uno en otros, sino solo con la atención y la noticia general amorosa que decimos, sin particular inteligencia y sin entender sobre qué. Es decir, partiendo de lo corporal, de repente empezamos a detectar otras cosas. Habla de signos que ya hablan de una contemplación en la que ya no solamente se ejercita ni el intelecto, ni la memoria, ni la voluntad, sino que van mucho más allá, lo que llamaríamos una especie de contemplación mística. Hay un momento, ¿verdad?, dice San Juan de la Cruz aquí,
en la que superamos, ¿verdad? Lo meramente corporal, lo meramente sensible, para ir a una operación mucho más profunda, mucho más radical, mucho más adentrada. Y eso nos ayuda precisamente a conocer el proceso que el Señor espera de nosotros. Entonces, llega algún momento, verán, que los mismos sentidos se ven rebasados por algo más. Y es una experiencia mística, ¿verdad? Rebasa todo. Y entonces, en este sentido, podemos ver, ¿verdad? Y entonces el hombre empieza a hablar, ¿verdad? De Dios, de lo que ha vivido, de lo que él conoce, pero decir es mucho más que eso. Entonces, por ejemplo, cuando decimos Dios es infinito, Dios es inmensurable, Dios es incomprensible, pues esa es la teología apofática de la que estábamos diciendo, ¿no? Negamos lo que Dios, o sea, es infinito, o sea, tengo la idea de finitud, bueno, pues Dios no es finito, o sea, va más allá, desborda, porque hay un momento donde yo me doy cuenta que la experiencia que tengo es, Dios no es esto, o sea, yo tengo experiencia de lo finito, pero Dios no es esto, justamente, ¿no? Voy negándolo, y entonces viene la teología apofática. Partir de los sentidos, partir del cuerpo, ¿verdad? Porque eso es algo elemental. Yo tengo experiencia de lo finito, pero no de lo infinito. Entonces, solamente niego eso, ¿no? De lo inmensurable, yo puedo medir cosas, pero Dios no lo puedo medir, no cabe en estas estructuras. Va más allá de esto, ¿no? Va más allá de lo que yo puedo imaginar. Y una experiencia mística, obviamente, bueno, esto es una cosa sencilla que estoy diciendo aquí, pero la experiencia mística me hace ver esto que yo tengo es más allá, me está rebasando, pero al no entender y no tener el vocablo necesario de la experiencia, entonces uso la teología apofática para hablar de esta realidad, ¿no? De este sentido que se va teniendo. Ahora bien, decíamos que cuando los sentidos, ¿verdad?, se ven iluminados ya por las virtudes o se ven iluminadas por la experiencia que se va teniendo de Dios, obviamente algo muy importante son los elementos simbólicos, un lenguaje simbólico como tal, porque el simbolismo es parte esencial de la experiencia espiritual, puesto que los mismos simbolismos nos ayudan a conocer y a profundizar más en el encuentro propiamente de Dios. Y el mismo Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de Juan lo usa, ¿no? De cosas sensibles, simbólicas, para ayudar a conocer algo mucho más profundo de Cristo, ¿no? El Evangelio de Juan dice, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Son cosas muy sencillas, ¿no? Un pan, uno se imagina un pan, pero simbólicamente es el pan de vida, o sea, no es cualquier pan, es un pan que da sentido a tu vida, ¿no? Yo soy la luz del mundo, o sea, no solamente es una luz, yo he visto la luz, conozco el sol, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos un foco, pero cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, o sea, una luz que ilumina a todo el mundo, ¿no? Es una imagen simbólica ya que Jesús está usando, pero que a la medida que lo vamos comprendiendo y vamos adentrando, vamos entendiendo quién es realmente Jesús. Entonces nos ayuda a ir más allá a través del símbolo. Yo no puedo explicar quién es Jesús, bueno, es la luz del mundo, o sea, veo a través de ese símbolo algo mucho mayor. Por lo tanto, los fundamentos de este simbolismo espiritual nos debe ayudar a ver que todo lo del lenguaje de vida espiritual a veces cae en el simbolismo, porque el símbolo nos ayuda, ¿verdad?, a ver una realidad que existe en sí misma, pero que hace significar una realidad ontológicamente superior, porque yo no puedo, ¿no? Se me va más allá. O sea, la experiencia de vida espiritual es eso. Parto de los sentidos, porque yo con un sentido, por ejemplo, hablando de lo de Jesús, conozco un pan, conozco la luz, es algo sensible, pero yo uso esta imagen de manera simbólica para decir, bueno, si yo sé que es un pan, bueno, el pan de vida es un pan superior, ¿no? Que va más allá. Es la luz del mundo, es una luz que yo conozco sensiblemente, pero es una luz que me rebasa totalmente, una luz superior que va transformando totalmente y que va iluminando toda la vida, ¿no? Ahí es donde comienza todo esto. Y es ahí donde entonces la experiencia de vida espiritual requiere de los simbolismos. Los simbolismos son importantes. Los simbolismos nos ayudan entonces a expresar dentro de la vida de oración, partiendo de algo corpóreo, algo superior, que a veces no tenemos expresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, una montaña, ¿no? Una montaña, que ya desde la parte bíblica tiene estos significados, ¿no? Una montaña, bueno, pues hay un montón de piedras y de tierra y de árbol, ¿no? Pero cuando uno lo ve en la experiencia mística, no. Una montaña es un lugar de ascenso para llegar a Dios, para encontrarnos con Dios. Y así lo vemos desde la Sagrada Escritura, ¿no? Subir a la montaña, cuando los discípulos suben con Jesús en el monte de la transfiguración, o sea, no solamente es que subieron, sino que ascendieron para profundizar en el misterio de Cristo, ¿no? Porque se pone de color blanco, ¿no? El símbolo de Dios. Están reconociendo su identidad, ¿no? Entonces es un símbolo que ayuda a hablar de una experiencia mística mucho más profunda, de vida espiritual ahí, ¿no?
O el San Juan de la Cruz, ¿verdad? Cuando habla de la subida al Monte Carmelo, en todo ese desprendimiento de todas las cosas que no sirven, materiales, ¿no? Es un ascenso. Por lo tanto, los símbolos ayudan mucho a la vida espiritual, pero los símbolos parten de algo sensible, porque si no tuviéramos esta experiencia sensible, pues no entenderíamos subir un cerro. ¿Cómo sabemos qué significa subir una montaña? Pues porque tenemos la experiencia, podemos tener esta experiencia de subir, podemos tener esta experiencia de caminar, de cansarnos, de fatigarnos, del esfuerzo que se hace, y partiendo de esa experiencia la trascendemos de una manera simbólica. Así como yo subo un cerro, bueno, pues subo para tener una experiencia de Dios. Entonces aquí lo corpóreo ayuda, porque nosotros podemos tener un lenguaje simbólico de una realidad sencilla a una realidad superior, precisamente porque la realidad cotidiana la vivo. Entonces yo puedo trascender, así como yo subo una montaña, así se sube a Dios, pero porque yo tengo esta experiencia, ¿no? Y todas las experiencias espirituales parten precisamente de esta realidad, de esta situación. No solamente son cosas allá ambiguas, sino también parten de algo sensible. Lo que San Juan de la Cruz habla en la subida del Monte Carmelo, bueno, pues todo un tratado místico de espiritualidad que parte con el simbolismo de la subida de un monte. Pero, ¿de dónde viene esa idea? Pues precisamente porque él sabía que era subir un monte, ¿no? El cansancio y todo el esfuerzo. Y de ahí, ¿verdad? Lo trasciende y dice, bueno, pues así es llegar con Dios. Y así, cantidad de elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, simbólicamente, si quisiéramos ver algunas ideas generales, bueno, por ejemplo, la posición del hombre erguido, ¿no? El hombre erguido, pues significa un hombre que domina, ¿no? El símbolo del dominio, de la exaltación, de la alteza, ¿no? Eso significaría, ¿no? El hombre erguido es el que domina, ¿no? Y el que, por ejemplo, tiene la capacidad de ascender, ¿no? De subir, de profundizar, ¿no? Entonces, la imagen, ya la misma posición nos ayuda a ver cómo el hombre tiene que ascender, ¿no? Por la montaña, por la escalera, o sea, la idea de subir, de no quedarme, verá, postrado, fracasado, sino de erguido, dueño de mí mismo, ¿no? Es un símbolo ya espiritual, ¿no? Que ya me habla de muchas cosas. O al revés, verá, la posición del hombre sentado, pues habla de una idea de interiorización, ¿no? El hombre que debe de interiorizar, que debe de hacer un alto en la vida, se sienta y entonces empieza a interiorizar, ¿no? Va valorando entonces su interior, su intimidad mística, y entonces va viendo su interior, ¿verdad? Incluso puede ser como una especie como de regreso al seno materno, no tratar de encontrarle sentido a su vida, en la posición de estar sentado, ¿no? O la posición del camino, por ejemplo, ¿verdad? El camino pues implica todo un proceso, ¿verdad? De maduración, de crecimiento, y entonces implica, así como alguien camina de un lugar a otro para llegar, pues la vida es un camino, y entonces podemos decir, no, pues hay un punto de partida, hay una iniciación, un proseguir, ¿verdad? El no rendirse, pasar dificultades o peligros, o sea, el camino es un símbolo, y la vida espiritual lo empieza a ver así, ¿no? O sea, estas ideas que yo les pongo de símbolos hace ver que entonces, partiendo de una experiencia corporal, el cuerpo nos ayuda a ver que es un camino, que es estar erguido, que es estar sentado, podemos interiorizar y podemos ver un lenguaje nuevo gracias al símbolo para tratar de explicar la experiencia de vida espiritual. Pero ¿de dónde viene esta experiencia? O estos significados que ahorita estoy poniendo de manera sencilla. Pues de una experiencia corporal. Si alguien dijera, yo no sé qué es sentarme, bueno, pues ya se acabó el asunto, no podríamos decir nada. No, yo cuando me siento, bueno, me relajo más, estoy más tranquilo. ¿Verdad? Y entonces ahí pues, pues la vida espiritual es sentarse, ¿no? Es adentrarse, pero partir de una experiencia corporal. Entonces decimos que precisamente lo corpóreo nos ayuda, porque es el punto de partida para profundizar. A veces lo mismo corporal, con las imágenes, con el conocimiento, era la imaginación, podemos hacer oración, pero se puede rebasar, porque el mismo simbolismo me lleva a una profundización mucho más amplia, mucho más honda de lo que yo pudiera imaginar. Y entonces podemos ver toda esta experiencia simbólica que puede ayudar. Claro, algunos dirán que tiene su punto negativo, porque obviamente el lenguaje simbólico pues no es absoluto, ¿no? En la vida espiritual, no es todo, es un aspecto que parte de lo corpóreo. Pero tiene su valor positivo, porque gracias al símbolo podemos nosotros establecer una relación especial con Dios y una manera por lo menos de hablar para profundizar precisamente esta relación con Dios. Obviamente no basta el simbolismo, es uno de los elementos que parte de eso. La vida espiritual va más allá de esto, es uno de los puntos de partida. Pero a lo que voy con esta idea es precisamente que esto ayuda mucho al crecimiento de la vida espiritual para interiorizar, para profundizar, para entender ciertos elementos, justamente partiendo del cuerpo. Quiere decir que entonces el cuerpo no es solamente un añadido, un estorbo, como lo veíamos, es algo importante. Gracias al cuerpo podemos empezar a iniciarnos dentro de la vida espiritual. Si no tuviéramos cuerpo, o dijéramos el cuerpo no sirve, pues truncaríamos muchos de los primeros pasos esenciales para el crecimiento de la vida espiritual. Pues con esta reflexión
podemos terminar entonces este pequeño apartado referente a lo que es la dimensión corporal de la vida, dentro de la vida del sujeto espiritual. Y entonces ahora veremos la segunda parte, ¿verdad? De todo esto, la consecuencia de esto. Si el cuerpo es importante, obviamente también dentro del cuerpo, ¿verdad? Dentro de nuestro interior tenemos una vida afectiva. Cómo la vida afectiva puede ayudar también dentro de la vida espiritual. Pero eso lo veremos en el siguiente video.